En el 50 aniversario del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar que trabaja por la inclusión educativa de la niñez yucateca, el secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, anunció la inversión de 7.767.789 pesos para trabajos de demolición, construcción y mantenimiento del edificio 2 del centro. Liborio Vidal extendió la felicitación a los 280 especialistas que atienden a más de 2.100 menores en 306 planteles y en los centros de atención infantil del CAPEP y las 10 unidades de servicio de apoyo a la educación preescolar en Mérida y comunidades del estado. El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán intervendrá el inmueble en la demolición, construcción y mantenimiento del edificio 2, que se prevé concluya para el siguiente ciclo escolar. El Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, que es coordinado por Isabel Durán González, ofrece atención a niños que requieren apoyo complementario en los procesos de aprendizaje para tener mayor inclusión en la educación. El CAPEP presta su servicio en turno vespertino en Mérida y por medio de la USAEP se amplía la cobertura del estado. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.